Hola, buenas tardes. Con esta voz casi de locutor de radio y recién salido de una gripe y casi in extremis, ¿no? Apurando los tiempos, acudo a mi ciudad invisible de Ítalo Calvino. Esta ciudad, dentro del epígrafe Las ciudades y los ojos, se me da para que hable y comente algo sobre ella. He pensado en hacerlo de una forma muy básica, pero a la vez atractiva. Atractiva en el sentido de que, como su propio nombre indica, los ojos van a tener que ver mucho en esta ciudad. Paso a leer, porque es muy cortito, lo que es esta ciudad, que es Baucis, y después os comento algo a ese respecto. Después de andar 7 días a través de boscajes, el que va a Baucis no consigue verla y ha llegado. Los finos zancos que se alzan del suelo a gran distancia uno del otro y se pierden entre las nubes sostienen la ciudad. Se sube por unas escalerillas. Los habitantes rara vez se muestran en tierra. Tienen arriba todo lo necesario y prefieren no bajar. Nada de la ciudad toca el suelo, salvo las largas patas de flamenco en que se apoya, y en los días luminosos, una sombra calada y angulosa que se dibuja en el follaje. 3 hipótesis circulan sobre los habitantes de Baucis: que odian la tierra, que la respetan al punto de evitar todo contacto, que la aman tal como era antes de ellos, y con catalejos y telescopios apuntando hacia abajo, no se cansan de pasarle revista, hoja por hoja, piedra por piedra, hormiga por hormiga, contemplando fascinados su propia ausencia. Bien, he de decir que en principio yo soy persona quizás más de interior, en el sentido de bachelor, cultivando quizás poéticas del espacio que me vienen dadas en mi propio estudio, mi propio hábitat, mi propio sitio donde yo trabajo. Esto quiero dejarlo claro porque para este trabajo ha habido 2 cosas o 2 detonantes que me han hecho salir de ese posible confort de mi estudio, salir a visitar esas ciudades, salir a visitar esos enclaves y estos sitios propuestos en este caso. Por un lado, Baucis como proyecto, como idea, como ciudad, que ya digo, me viene dada para este comentario, para este proyecto. Y por otro lado, por ejemplo, una de mis últimas lecturas, que tiene que ver con 2 viajes al Monte Athos. Es un libro maravilloso que me llega por un consejo de un gran amigo y narra los 2 viajes de 2 autores como son Boguet y Estrabó, en sus vivencias a la hora de viajar a un sitio. De manera que cuentan esa vivencia, esa narración sobre esos viajes, sobre esos sitios, al Monte Athos, el Monte de la Sabiduría, de una manera que casi se convierte en una cosa rutinaria, de día a día. Esta es una. Luego me acordé mucho de mi querido amigo José Antonio Muñoz Rojas, ¿no? Que creo que también, y en alguna conversación con él, intuí también este aspecto, ¿no? Entre otros olvidos, hay un poema, saco un pequeño extracto que dice: nada como cuando la casa se queda para nosotros solos. Es maravilloso, ¿no? Y así también un poco podéis conocerme un poco en el sentido de ser persona que se mete en su estudio, en su trabajo, en su pintura y narra en sus propias ciudades, crea sus propias ciudades de su propio estudio. Yo lo que he hecho ha sido, antes de nada, me gustaría indicaros una cosa, si queréis, que es simplemente un pequeño dibujo. Esta montaña antropomórfica, que es la Peña, es una imagen que ha tomado también gran importancia de un tiempo acá.
¿Por qué? Porque, bueno, aunque siempre ha estado presente en mí esta figura antropomórfica con forma humana, ahora estoy trabajando en unas pequeñas figuras carentes de ningún tipo de sentido, ningún tipo de historia, pero que provienen de aquí, ¿no? Serían unas figuras tal que así. Pueden estar señalando algo, pueden estar, pero casi siempre de piernas y de pies en punta. Pueden estar señalando algo, pueden estar simplemente indicando algún sitio, algún norte, pero lo que quería que vieseis es esta figura, es esta sensación de figura, es este perfil antropomórfico para estas pequeñas figuras en las que ando desde un tiempo acá trabajando. Es como si la peña de repente tomase vida y conformase una especie de figura. Ya digo, son unas figuras que estoy usando en muchos dibujos, mucha pintura y tal. Para ello yo lo que he hecho es trabajar con un cuadro exprofeso para este proyecto. Baucis habla sobre una cosa muy importante, que es sobre la ausencia y la no ausencia de una ciudad. Incluso de cómo los propios coetáneos de esa ciudad de Baucis tratan o se comportan a la hora de vivir en ella, de habitarla. Es muy interesante porque yo lo que he creado ha sido una especie de conglomeración de ciudad, una especie de recorridos casi hipóstilos en el sentido de muchos efectos importantes para el ojo, como puede ser en este caso la inclusión del color muy viva, muy potente, pero fijaros que rápidamente estoy incluyendo estas figuras que yo digo pequeños muñequitos antropomórficos, pequeñas figuras antropomórficas, ¿vale? Que las voy trabajando, les voy dando casi una particularidad y las voy incluyendo en un espacio que puede ser perfectamente una ciudad. Baucis, en cuanto a ciudad se refiere, me ha llamado mucho la atención. Es quizás de las más cortas pero me interesa mucho esa sensación que yo la extrapolo a la pintura en cuanto al tema del acierto-error, ensayo, propuesta luego ligera o más consensuada o más importante o más nutrida de argumentos para al final establecer, ya digo, argumentos que pueden dar lugar a una pieza como esta. Esta pieza data de 2022, acabo de terminarla como quien dice hace unos días y está llena también de pequeños sitios desde donde mirar. Es Baucis, porque al fin y al cabo los habitantes de Baucis también estaban mirando y desde distintos sitios las posibilidades que tenía esa ciudad. Sin más, yo quisiera daros las gracias por contar conmigo desde la academia, de la cual soy parte, y Academia de Nobles Artes de Antequera, de la Academia de Nobles Artes de Antequera, y agradeceros estas propuestas que nutren, que son tan ricas. Justamente ahora acabo de revisitar, aunque llevo haciéndolo siempre que se van publicando todas las anteriores, casi todas, y son interesantes porque al fin y al cabo, al igual que una ciudad, cada autor que ha hablado sobre o autora que ha hablado sobre alguna de ellas, va haciendo su propia visita, su propio paseo, su propia recorrido por esa ciudad. Y de alguna manera la lleva a su propio campo, a su propia poética. Bueno, esta es mi propuesta. Sin más, me gustaría también, desde mi estudio, desde Antequera, desearos también un feliz año 2023 y que, bueno, ciudades como la de Baucis, en la que nada de la ciudad toca el suelo, pues a veces sea esa ciudad pensada, esa ciudad meditada, que nos ayude a ver nuevos espacios, a ver nuevas facetas incluso de nuestro propio trabajo. Muchas gracias.